Buenas tardes, hermanos. Hacía ya tiempo que no nos conectamos para compartir un poco la palabra del Señor por este medio. Y esta mañana yo estaba haciendo mi tiempo de reflexión personal en las Escrituras. Supongo que cada uno, muchos de ustedes seguirán su programa de lectura devocional diaria y así también hago yo cada mañana antes de empezar a trabajar, a estudiar y a preparar materiales, pues tengo mi tiempo solamente para mi edificación personal, un tiempo en el que solamente leo, no con los ojos de alguien que va a preparar un sermón, pero con los ojos de alguien que simplemente quiere leer la palabra de su Padre y pedirle a su Señor que hable a su corazón. Entonces, en este día yo quería compartir con ustedes el capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Capítulo 4 del libro de Eclesiastés es donde he estado reflexionando en esta mañana, donde he ido centrando mis oraciones en esta mañana. Así que lo que voy a hacer simplemente, hoy va a ser breve, no va a ser un estudio, no va a ser una predicación extensa, simplemente hacer lo que hice esta mañana, leer el texto y compartir con ustedes algunas cosas que estuve reflexionando en relación a este pasaje. Así que acompáñenme a Eclesiastés capítulo 4 y dice así la palabra del Señor. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y aquí vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. En manos de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre los hombres y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano, sin embargo no había fin a todo su trabajo. En verdad sus ojos no se saciaban de las riquezas, y nunca se preguntó ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio, que ya no sabe recibir consejos, porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él, pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender estas verdades y atesorarlas en el corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra que es perfecta, es preciosa, es inerrante, es suficiente, es poderosa, autoritativa, Señor. Es nuestra regla de fe, nuestra regla de conducta. Y en ella, Señor, está revelado, Señor, tu voluntad para los hombres, tu voluntad para tu pueblo. En ella nos das a conocer, Señor, la verdad sobre la vida, sobre nosotros, sobre ti. Y es por ello, Señor, que cada día venimos ante ella para conocerte más. No venimos hoy, Señor, con ojos críticos para analizarla, desmenuzarla y poder solo enseñarla, sino que hoy venimos ante ella con un corazón abierto, deseosos de que hables a nuestras vidas y traigas a nosotros un mensaje, Señor, directo de tu corazón. Habla, Señor, a nosotros, a cada uno de aquellos que vayan a ver este mensaje. Habla a sus corazones. Haznos entender tus verdades y que esa verdad que hoy comprendamos nos sirva para nuestra vida, para nuestra manera de conducirnos, para nuestra manera de caminar. Y te pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Bueno, hermanos, vamos entonces a estar reflexionando unos minutos sobre lo que hemos leído aquí en Eclesiastés 4. Vamos a empezar desde el principio y vamos a ver este capítulo, aparte de que habla de varias cosas, toca diversos puntos. Por ejemplo, cuando habla del cordón de 3 dobleces, ese es un texto que normalmente usamos, ¿verdad? Y aplicamos para el matrimonio, en el que están dos juntos con Dios en el medio. Pero no creo que el centro de este texto tenga que ver con el matrimonio, sino con otra cosa. Pero puede aplicarse ese versículo al matrimonio en cierta manera. Pero vamos entonces a ver lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje concreto, en este texto concreto, y a entender lo que el Señor quiere dejar en nuestros corazones. Vamos a analizar desde el principio. Dice: entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Lo primero que Salomón empieza a describir en el capítulo 4 son las opresiones que se cometen bajo el sol. Si tienes una Biblia de las que suelen tener títulos o subtítulos entre los capítulos, no sé qué pondrá en la tuya, pero en esta que ahora estoy leyendo concretamente pone injusticias de la vida. Salomón está hablando desde el principio ahora de algo que él ha visto, y son los oprimidos. Cómo personas son oprimidas. Y mira cómo él describe estas opresiones que se cometen bajo el sol. Y aquí vi las lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. Lo primero que Salomón observa es un grupo de personas clasificada en dos: los oprimidos y los opresores. Y quien vence en esto que está describiendo Salomón no son las víctimas, sino los verdugos. Salomón dice que ve las opresiones que hay debajo del sol, las injusticias que hay debajo del sol, y Salomón empieza a decir, y me doy cuenta que hay un montón de oprimidos, llenos de lágrimas, es decir, personas que desconsoladas, siendo maltratadas, recibiendo dolor, injusticia, y luego giro y veo a sus opresores, y mira que dice: en mano de sus opresores estaba el poder. Es decir, por un lado veo a los oprimidos sin ningún tipo de autoridad sobre su vida, sin ningún tipo de poder, y veo a los opresores con todo el poder. Y Salomón no olvida poner una frase que dice: y no tenían consolador. Es decir, están oprimidos, están sufriendo, y están sufriendo injusticias de las manos de unos malvados opresores que tienen el poder y la autoridad, y además no tienen consuelo. No tienen consuelo. El libro de Eclesiastés, si uno no sabe interpretarlo de una manera correcta, puede dar la sensación de que el resumen de muchos capítulos es: esta vida es una porquería y no vale la pena. Esta vida no tiene sentido, vivir no tiene sentido, es mejor morirse. Y verán lo que Salomón dice justo ahora después. Porque Salomón está describiendo lo que ve debajo del sol y ve que los oprimidos, las víctimas de los opresores, no tienen consuelo. Están en las manos de sus opresores, que tienen todo el poder, que tienen toda la autoridad. Y hermanos, ciertamente cuando pensamos en la vida, creen que ha cambiado tanto. La realidad es esta: sabemos que el poder está en manos de unos pocos. Y no vengo a hablar de entidades secretas de gobierno, no es este el foco. No hace falta que sean secretas. De manera pública sabemos que el poder está en manos de unos pocos. Nos sometemos a las normas de las autoridades, nos sometemos a las normas de los gobiernos. Si ellos suben más los impuestos, no nos queda otra que pagarlos, y cada vez trabajamos más para pagar más dinero en impuestos y que los gobernadores corruptos vivan cada vez con más lujos. Somos oprimidos y podemos llorar, pero no nos queda otra que pagar esos impuestos, porque no somos llamados a rebelarnos. El Señor no quiere formar a un conjunto de hombres que hagan una revolución social y se levanten contra el gobierno. Eso muchas veces es lo que esperaban los judíos del Mesías, ¿sabían? Los judíos, una de las cosas que no les gustaba de Jesús es que ellos esperaban un Mesías conquistador. Ellos entendían que este Mesías venía a traer libertad. Y en la mente de muchos judíos era la libertad que ellos iban a tener de que iba a traer libertad a los cautivos. Y ellos que pensaban: nosotros somos cautivos de Roma, somos cautivos de los romanos, y cuando venga el Mesías va a traer libertad, va a acabar con todos los romanos. Por eso, por ejemplo, cuando Jesús sana al siervo de un centurión, hay un escándalo. O cuando Jesús toma entre sus discípulos a un cobrador de impuestos que trabajaba para Roma.
O cuando le preguntan si hay que dar tributo al César y pide una moneda y dice, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Ellos se escandalizaban porque no entendían que este Mesías, que muchos decían que era el Mesías, no estuviera destruyendo a Roma, incluso mostraba en cierta manera favor al gobierno. Y digo favor en el sentido de que curó al siervo de un centurión, llamaba a la gente a seguir pagando los tributos y los impuestos, no a rebelarse. Y luego encima vemos a Pablo, Romanos 13, respetar las autoridades. Y nos toca eso, ser ciudadanos ejemplares, incluso cuando sabemos que los que están por encima son corruptos. Hoy me hace mucha gracia que hay muchas personas que dicen, yo voy a ser la mujer bíblica cuando mi marido sea el hombre bíblico. Ahí el marido dice, yo voy a ser el hombre bíblico cuando la mujer sea la mujer bíblica. Ahí el pastor dice, yo voy a ser un pastor bíblico cuando las ovejas sean discípulos bíblicos. Ahí los discípulos dicen, yo voy a ser un buen discípulo cuando el pastor sea un fiel pastor. Ahí la gente dice, yo seré un fiel ciudadano, pagaré mis impuestos cuando el gobierno sea recto. Y todo el mundo así, echando la culpa a un lado al otro y al final nadie hace su parte. Al final nadie hace su parte. ¿Saben qué aprendí yo? El Señor no me va a juzgar cuando yo esté delante de su trono por las cosas que hicieron otros. Yo no voy a poder poner excusa de, Señor, es que a mí mi mujer no me respetaba, o es que a mí mi marido no me amaba como Cristo amó a la iglesia. El Señor no va a estar ahí como un padre de esta tierra, aceptando todos nuestros pretextos y todas nuestras excusas. El Señor va a mirar y va a decir, ¿y Jesús? ¿Y Jesús, por ejemplo? Imagínate Dios delante de ti, Dios el Padre, diciendo, ¿y mi hijo? ¿Y mi hijo? Porque nosotros sabemos que estaremos delante de Jesús cuando pasemos por ese tribunal. Pero imagínate a Dios el Padre diciéndote, y Jesús fue maltratado, fue traicionado, discípulos lo negaron, otro lo vendió, muchos dudaron de él. ¿Y él qué hizo? Él fue fiel, él fue fiel, él fue fiel. Él no usó pretextos, él no usó excusas, él hizo su parte. Él tenía una misión y él hizo su parte independientemente de los otros. Saben que no hay que llegar delante de Dios y decir, mira, por todas estas excusas yo he sido un mal marido, un mal ciudadano, he robado, no he pagado impuestos, porque no pagué impuestos porque eran corruptos, no fue un buen marido porque ella tampoco era sumisa, y no, tal. Hermanos, ¿qué le da mayor gloria a Dios? ¿Eso? ¿Que excuses tu mala actitud? ¿O que llegues ante él y digas, Señor, ¿sabes qué? Yo luché por ser un buen marido a pesar de que mi mujer no me respetaba. Y luché por ser un buen ciudadano a pesar de las injusticias que se cometían. Pero Señor, yo hice mi parte, no por ellos, sino por ti y para tu gloria. Oh hermanos, esa es la actitud del creyente. Esa es la actitud del creyente. Y hoy hay movimientos entre los cristianos llamados a la revolución. Llamados a la revolución. Claro que hay un límite. Hay un límite. Si lo que nos exige va contra Dios, nosotros tenemos un límite. Obedeced a Dios antes que a los hombres. Pero si lo que nos exigen tampoco va contra los valores bíblicos, debemos cumplirlo, debemos obedecerlo, porque debemos honrar a Dios, no a los hombres. No hacemos las cosas por los hombres, hacemos las cosas por el Señor. Entonces Salomón está diciendo que hay gente oprimida, sin consuelo, y que los opresores tienen el poder y la autoridad. Y hoy aquí es igual. Veo la gente peleándose por derechas o izquierdas por lo que ha pasado con este señor asesinado por un policía. Noticias diciendo que no fue un asesinato para defender una postura. Noticias hablando de racismo para defender otra. Ahora la gente saliendo a la calle, quemando cosas en nombre de la paz y en nombre del no racismo. Quemando cosas, usando violencia. Y al final, violencia, más violencia, más violencia, más violencia. Porque al final el problema está en el corazón del hombre. Ahí está todo. De ahí vienen las guerras, de ahí viene el odio, de ahí vienen los adulterios, de ahí viene el racismo, de ahí viene todo. El problema está en el hombre, no en blancos y negros, no en latinos o europeos, no en... No. Que si chicanos, que si puertorriqueños, que si latinos, que si europeos, que si chinos, que si árabes, que si pakistaníes, que si... No está ahí el problema. El problema no está en el tono de la piel, el idioma en el que hablamos, el país en el que nacimos. Está en el corazón. Está en el corazón. Y esa es la evidencia de todo lo que pasa en esta tierra, de todas las injusticias.
Y lo que vemos es curioso. Toda la gente revolucionándose, pero los altos cargos escondidos en sus mansiones, en sus casas, lujosas, mientras el resto se pelea, se odia, se mata, se asesina. Los oprimidos, más oprimidos. Los opresores, con todo el poder. Los oprimidos, más pobres. Los opresores, más ricos. ¿De qué sirven las protestas? De nada. ¿De qué sirve la revolución? De nada. ¿De qué sirve esa lucha antisistema? De nada. Y nada va a cambiar. Porque desde que el pecado entró al mundo, esa es la naturaleza del hombre. Y aunque se levantaran unos revolucionarios por amor al pueblo y quitaran a los gobernadores, los que acabaran en el poder de esa revolución serían corruptos también. Porque el problema está en el corazón del hombre. Y el versículo 2, hermanos, dice algo que para mí es tremendamente profundo. Versículos 2 y 3. Felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que a ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. ¿Saben lo que está diciendo aquí ahora Salomón? Esto es muy curioso. Por eso digo que hay que entender bien Eclesiastés. Salomón dice, y felicité a los muertos, más que a los vivos. Es más, y felicité aún más a los que ni siquiera han existido. Es decir, a los que no han nacido, a los que no han pisado este mundo. ¿Qué está enseñando Salomón? ¿A qué se refiere Salomón con y felicité a los muertos? ¿Por qué se refiere a eso? ¿Qué quiere decir Salomón con felicité a los muertos más que a los vivos? Porque los muertos ya no están sufriendo, ya no están siendo oprimidos. A eso se está refiriendo Salomón. No están sufriendo las injusticias, no están sufriendo la corrupción de este mundo, no están sufriendo el odio de este mundo, porque ya están muertos. Los vivos siguen sufriendo todo esto. Violaciones, asesinatos, robos, secuestros, mafias, pandillas, todo. Los vivos siguen ahí en medio, recibiendo balas perdidas, contaminados por una pandemia que la gente vive ahí. ¿De dónde viene esto? De un murciélago, de un ornitorrinco, de un topo, de un erizo, de un laboratorio chino, de los americanos, de los rusos. No lo sé, lo que sé es que estamos todos afectados por las cosas que suceden. Y por eso Salomón dice, yo felicito a los muertos, porque ya no están aquí. Y ya no están sometidos a todas estas cosas. Por eso luego dice, felicito aún más a los que ni siquiera han existido. ¿Por qué dice eso? Porque los muertos ahora no lo sufren, pero lo sufrieron un tiempo, mientras estaban en esa tierra. Y los que no lo han existido, ¿sabes qué? Se han ahorrado todo tipo de sufrimiento. Eso quiere decir Salomón. Salomón no está haciendo un llamado a decir, ¿sabes qué? No tengas hijos. Hay gente que es así. Yo escucho a veces personas decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tener hijos porque traerlos a este mundo lleno de odio, lleno de dolor, lleno de... Salomón no está diciendo eso. Mejor que nadie tenga hijos porque total va a venir para sufrir. No. El tema central es las injusticias en este mundo, las luchas en este mundo. De eso está hablando Salomón. Salomón no está diciendo no tengáis hijos. Eso va contra la ordenanza principal de Dios. Multiplicaos, tened hijos. Sed fecundos. Y Dios sabía que iba a pasar esto, y aún así se multiplicaba el hombre. Porque también les digo una cosa, un hijo salvo por el Señor puede ser luz en medio de estas tinieblas llenas de odio. ¿Cómo Dios no va a querer que tengamos hijos? Entonces lo que Salomón está expresando es el dolor humano, el sufrimiento humano, y además que muchos de los oprimidos no tienen consuelo. Y es verdad. Cuando yo miro reportajes de estos de África, ¿no? A mí me resulta algo muy curioso. El otro día vi una publicación de una de las personas que tengo en mi Facebook que estaba hablando sobre el hambre en África, ¿no? Y decían que si los católicos vendieran todo su oro o dieran todo el oro del Vaticano, se acabaría el hambre en África. Y es verdad. Y los jugadores de primera división, de las ligas grandes como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo y esta gente dieran también un mes de su salario, se acabaría el hambre en África. Pero ¿sabes qué? Si las iglesias de la prosperidad, o todas las iglesias evangélicas, para ahora no hablar de prosperidad, de herejías, de nada, si todas las iglesias evangélicas, porque creemos que somos los mejores, diéramos
una parte de nuestras ganancias, también acabaría el hambre en África. Es más, si la iglesia no diera nada, pero solo los cristianos diéramos simplemente $100, $100 o $50, todos los cristianos diéramos $50 de un mes de nuestro sueldo, acabaríamos con el hambre en África. ¿Alguien lo hace? No. Ahí cada uno intenta hacer su parte, pero ¿sabes por qué no se hace? Porque mientras el mundo siga estando bajo pecado, opresión, iniquidad, maldad, pobreza, racismo, odio, va a haber. Hasta que el Señor venga en su segunda venida y extermine toda la iniquidad de aquí y reinemos en esa nueva tierra renovada, sin pecado e iniquidad, mientras tanto, mientras la historia sea esta, vamos a ver en la televisión niños desnutridos muriendo en Etiopía, madres que no tienen ni leche en sus senos para poder alimentar a sus bebés, viéndolos morir de hambre. Veremos cómo nosotros despilfarramos litros de agua en regar nuestros cultivos, en darnos largas duchas, estar 8 horas lavando los platos sin medir cuánta agua se pierde, mientras gente en algunas zonas de África tienen que ponerse un cántaro en la cabeza y andar 2 kilómetros hasta un pozo para traer un poco de agua potable para su hogar. Mientras nosotros compramos la última videoconsola, el último teléfono móvil, habrá niños que todavía no tienen ni siquiera un triste peluche para jugar. Mientras nosotros despreciamos el estudio porque nos cansa ir a la escuela, nos agobia estudiar y no queremos aprovecharlo, hay niños que nunca aprenderán a leer ni a escribir porque no tienen acceso a una educación pública y gratuita. Mientras nosotros podemos jugar con ciertos riesgos de salud como la gripe, porque cualquier pastilla, vacuna nos sana. Hay gente en países que una simple gripe normal y corriente, que aquí curaríamos con algunas pastillas, allí es causa de muerte. Mientras aquí nosotros hacemos batidos de proteínas para estar fuertes, hay gente que no puede comer la propia proteína de la carne porque no tiene acceso a eso. Mientras nosotros no tenemos más hambre y tiramos a la basura los restos de la comida o lo damos a los perros, porque somos cristianos y nos duele tirar comida, entonces se lo damos a los perros para no desperdiciarla. Hay gente que a duras penas come un cuenco de arroz por día. Mientras nosotros luchamos por un salario digno de al menos 900 euros mensuales, como mínimo, hay gente que al mes no ganará ni 90 euros. Mientras el mundo esté bajo la maldición que llegó en Génesis con la llegada del pecado, el mundo va a estar oprimido, el mundo va a estar gobernado por impíos, los opresores tendrán autoridad y los oprimidos no tendrán consuelo. Podremos hacer el bien a algunos, intentar ayudar a algunos, pero el mundo seguirá así por causa del pecado, por causa del pecado. Porque mira qué dice el versículo 4. Y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Dice todo, al final lo que pasa es fruto de la rivalidad entre el hombre, de la rivalidad. Yo a veces pienso en un Donald Trump mirando a un Vladimir Putin como, yo soy más poderoso, yo soy mejor presidente, yo soy más fuerte, mi nación vale más, mi nación vale más. Hay luego los coreanos, hay luego los alemanes, hay luego, ¿saben? Al final es eso, esas luchas por poder, esas luchas por conquista, esas luchas por tener el petróleo, esas luchas por tener el oro, esas luchas por tener los metales preciosos, los elementos de la naturaleza como la madera, consumirlo todo para ser una nación más grande, más fuerte, más armada, el mejor ejército y ganar y ganar y ganar y ganar. Esas rivalidades traen odio y a menor escala también. Nosotros también somos rivales entre nosotros. Cuánta gente en la propia familia, en el seno de una familia que hay varios hermanos, compiten entre ellos. Mira, mi hermano, ingeniero, $5,000, yo tengo que llegar a eso, yo no me puedo conformar con ser esto, no me van a despreciar, yo no soy menos que mi hermano. Y la gente siempre compitiendo por tener más salario que el otro, una mejor casa que el otro, y por eso publicamos todo, ya me he comprado esto, ahora tengo aquello.
competencia, rivalidad. Problema, el corazón. No es el color, no es el sexo, no es la edad, es el corazón del hombre. Ahí está el motivo de todo. Salomón nos dice, y la culpa es de Dios, que permite que hayan oprimidos. Y la culpa es de Dios, que permite que haya gente muerta de hambre en África. Y la culpa es de Dios, que permite que no haya agua potable en algunas regiones de África. Y la culpa es de Dios, que permite que haya violaciones. Y la culpa es de Dios. No, Salomón le está echando la culpa al hombre. Al hombre. La pregunta que hace mucha gente es, si Dios existe, ¿por qué pasan estos? El problema no es si Dios existe. Dios es real. Dios no existe. Dios es. Dios es. Dios no requiere venir a existencia, porque Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. El problema de este mundo no es que Dios no está en él. El problema de este mundo es que el hombre impío está en él. Que el hombre impío está en él. La manera como Dios acabaría con toda la maldad de este mundo sería erradicando lo que provoca esa maldad, que es el pecado. Y para erradicar el pecado, que Dios lo hará al final, erradicará de esta tierra a los impíos no arrepentidos, no regenerados, que no han nacido de nuevo. Entonces nosotros nos damos cuenta en estos 4 primeros versículos de la opresión, de la maldad, del odio que hay aquí, en este mundo, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de injusticia. Y claro que el tema de las manifestaciones es muy amplio, muy amplio. A mí estos días me han preguntado si era lícito que los creyentes participaran de estas manifestaciones que han habido, pero de una forma pacífica. Y yo les di mi opinión, pero es personal. Y lo que voy a decir ahora es una opinión personal. No quiero que nadie se enfade y no me insulten porque tú estás equivocado. Es que la verdad, la Biblia no habla de hacer manifestaciones. Entonces yo creo que hay cierta libertad, pero yo soy una persona contra manifestarme. Ya he sido muy pro manifestarme. Cuando estaba en el mundo, uno se manifestaba por muchas cosas. Pero ahora estoy en contra. Porque me di cuenta, y creo que la evidencia es la historia, de que las manifestaciones no consiguen nada a largo plazo. Pueden conseguir algo a corto plazo. Es decir, tú te manifiestas hoy, el gobierno incluso puede ceder en algún aspecto y callarte la boca un rato, pero luego va a volver a hacer lo que quiera. Y eso la historia lo prueba. Cosas a largo plazo pocas veces se han conseguido con manifestaciones. Entonces yo siempre he dicho a las personas, para mí, la mejor manera de manifestarme contra el racismo es tratar bien a las personas de otro color, de otra raza, de otra cultura. Y el concepto de otra raza me parece un poco feo, porque somos la raza humana, no somos la raza africana, la raza americana, la raza europea, la raza asiática, somos raza humana. Así que me refiero a que la mejor manera de luchar contra el racismo es tratar bien a las personas de cualquier cultura. La mejor manera de manifestarme contra el clasismo es tratar bien al pobre y al rico. La mejor manera de luchar contra cualquier ismo, cualquier movimiento con el que yo esté en contra, es mis buenos valores, mis buenos principios puestos en acción en mi vida diaria. Yo creo que la mejor manera como yo puedo transmitir buenos valores, no con un cartel o con una pancarta, sino con mi propia vida, en medio de este mundo de injusticia, en medio de este mundo de maldad, sentarme en un sitio y hablar tranquilamente con un hombre de Pakistán y luego sentarme en una mesa y comer tranquilo con un hombre del Congo y sentarme en otra mesa y tomarme un café con un chico de China y que todo el mundo vea que lo que hay en esa mesa son personas que se tratan con respeto. Porque cuando yo conocí al Señor, como ya dije muchas veces, yo era racista. Y cuando conocí al Señor, empecé a quitarle la cáscara a las personas a través de lo que el Señor me enseñaba. Y ahora solo veo almas. Solo veo almas. Yo no veo feministas, machistas, blancos, negros, chinos, coreanos. Yo ahora veo almas. Almas perdidas. Almas en un mundo de injusticia, de opresión, de pecado. Y almas necesitadas de la única cosa que puede cambiar el mundo, que no son los carteles ni las pancartas, es el Evangelio.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Y eso es lo que yo veo. Y ese es el deseo de mi corazón, manifestarme con mis buenas acciones, manifestarme con mis buenos valores, principios, ser luz, predicar el Evangelio que cuando alcanza al pecador, como a mí que era racista, lo cambiará, lo transformará, hará ver la vida de otra manera. Predicar el Evangelio y mostrar con nuestras buenas obras los valores del Evangelio, los principios del Evangelio hechos vida en cada uno de nosotros. Seamos cartas vivas para todos los que nos rodean. Vamos a seguir un poquito más adelante. Vamos a ver algunas cositas más que dice este capítulo. Versículo 5. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Mira de lo que va a hablar ahora. Había un hombre solo, sin sucesor. Es decir, un hombre probablemente no se había casado, no tenía mujer, esposa, y por lo tanto ese hombre no tenía hijos. Era un hombre que estaba solo. Y dice Salomón que ese hombre no tenía hijo, no tenía hermanos, solo, no tenía familia. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida de placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Otra cosa, vamos a hablar rápido de otra cosa importante. He dicho que hoy iba a ser unos 20-25 minutos de reflexión, pero ya me conozco y ya vamos por 30. Así que, bueno, si están siendo edificados, sigan unos minutos conmigo. Ahora nos presenta otra escena. Parece que Salomón ha escrito una carta, recuerden, un texto, y parece que ha escrito ahora otro capítulo. Vamos a cambiar de capítulo. Hemos visto a los oprimidos, a los opresores, las injusticias. Ahora vamos a ver otra cosa. Y lo que Salomón está mostrando aquí es la codicia. La codicia. Hemos visto la injusticia, la opresión. Y ahora Salomón habla de la codicia. La codicia. Dice, hay un hombre que no tiene hermanos, no tiene hijos, no tiene familia, y aún así no se cansa de trabajar y no se para preguntar, ¿para quién trabajo yo? Dice, sus ojos no se cansan de ver riquezas. Y no se para ni un instante para preguntar, ¿para quién trabajo yo? ¿Para quién será esta casa? Estoy trabajando todo el día y me he comprado una casa. He trabajado mucho más y ahora me he comprado una tierra. Y no me paro a preguntar, ¿para quién? ¿Quién se va a quedar todo esto? ¿A qué está apuntando Salomón? Porque Salomón al final dice, eso también es vanidad y tarea penosa. Dice, en verdad sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo mi vida de placer? Dice, ese hombre no disfruta, no se para. Miren, yo ahora tengo, por la gracia de Dios, vivimos en una casita y estamos justo al lado del bosque, de la montaña, una casita bien pequeñita, simple, pero el estar en la naturaleza ayuda en gran manera a reflexionar, a pensar. Y ahora cada vez que estoy fuera un rato y en mi momento ya de descanso, después de mi jornada de trabajo, de estudio, de reuniones, vengo y tengo un hermano de la iglesia, me regaló, no sé cómo le llaman allí, una red, una hamaca, de estas que se atan y son de tela y uno se tumba. Y me tumbo ahí, a veces, por la tarde, uno se hace un café, se tumba ahí y mira para adelante y solo veo árboles. Escucho el pío pío de los pajaritos. A veces te coges un buen libro, ¿no? Estás leyendo, ya en tu tiempo libre, descanso, algo edificante. O tienes una charla ahí al fresco con tu esposa, con algún amigo, con algún hermano. Te sientas, o hermanos han venido y te sientas ahí. Y en vez de estar en una sala y en un despacho, ves el bosque, la montaña. Escoges a tus perros, sales a andar. No te he hablado de riquezas, hermano. No te he hablado de un gran BMW en el garaje, que no está. No te he hablado de un Rolex de $12,000 en la muñeca. Te he hablado de pasear con los perros tranquilo por el bosque, sentarte y contemplar la bella creación.
de tumbarte en una hamaca 10 minutos y solamente respirar sin escuchar el ruido de trenes, autobuses, coches, la caravana, gritos de gente estresada que sale de la oficina, como cuando vivías en el centro de la ciudad. Y a veces me mira alguien o mi esposa, y cuando me mira le digo, esto es vida. Siempre la miro y digo, esto es vida. Esto es vida. Para algunos esto es vida, o le digo a veces, somos millonarios. Somos millonarios. Para algunos esto es un yate, coches, casas lujosas, grandes relojes de oro. Lujos, lujos, lujos. Para mí no. Para mí no. Porque cuando uno ha tenido ciertos lujos, no muchos, pero ha disfrutado de cosas materiales en abundancia un poco, uno se da cuenta que ahí no está la riqueza. Que ahí no está la riqueza. Ese es el error de los seres humanos en este mundo que nos mete en una rueda, como digo yo, de hámster. No sé si saben los hámsters, no sé en sus países cómo es. Aquí los niños a veces se les antoja hámster, estos ratoncitos, y normalmente en esas jaulitas se les pone una rueda. ¿Y qué hace el hámster? Corre así rápido, pero no sale del sitio, ¿verdad? Así estamos hoy los seres humanos. Corremos en esta rueda del mundo y no vamos a ningún lugar. Y cuando llegan los 65, te jubilas, has comprado una casa, no la has disfrutado mucho, porque estabas todo el día trabajando, te has comprado un coche, se estropea, y tu hijo viene por detrás, que te mira como diciendo, en 10 años, el viejito muere y bueno, al menos me deja una casa pagada. Y ya has hecho eso. Has trabajado para dejar a tus hijos una casa, que muchos no saben valorar, que muchos venderán solo porque querrán el dinero, y ya está. No les has dado tiempo, no les has dado principios, no les has dado valores. Miren, mejor que comprarle una casa es enseñarle a trabajar, a administrar, ser un buen mayordomo de los recursos que el Señor nos provee y comprarse su propia casa, que no darle algo, como muchos hacen. No, voy a trabajar duro para dejar el futuro de mis hijos. Eso no creo que sea el propósito de esta vida. Este hombre no tenía sucesores y trabajaba como si tuviera que dejarle algo a alguien y no se paraba a disfrutar, dice, a darle placer a la vida. Y el placer muchas veces está en esto, en sentarse, en respirar. Ahora en tiempos de cuarentena, ¿cuántos no hemos disfrutado de eso, de saber qué es lo verdadero rico, qué es la familia? El hablar, el sentarte, el dar un paseo, el estar en medio de la montaña, contemplar la naturaleza, leer un libro un rato, ver una serie un tiempito, tranquilo, disfrutar de buena película, del buen cine, sentarte a escuchar un poco de música clásica, mientras disfrutas de una de las mayores y más maravillosas cosas de la vida, que es el café, un buen café. Hermanos, lo que está Salomón diciendo aquí, que otro de los problemas de este mundo es la codicia. Es la codicia. Y siempre la vamos a disfrazar de excusas, porque no conozco a nadie que venga y diga, pastor, sabe que yo soy codicioso. Siempre lo vamos a disfrutar, lo vamos a disimular, lo vamos a tapar de, es que hay que trabajar, es que hay que trabajar. Sí, para comer, no para cuánto, porque trabajas 20 horas y ganas bastante más de lo que gastas. Porque ya, pero es que mira, tengo esto, pero esas cosas no son necesarias. Estás metiendo cosas en tu vida que son lujos. Entonces trabajas para pagar lujos, no para pagar la vida necesaria. Trabajas para pagar lujos. Tú quieres ganar mucho para ahorrar 10.000 y irte con toda la familia a Brasil a visitar a tus seres queridos un mes y pasar... Vale, pero es que eso antes la gente no lo contemplaba. Tener que ahorrar 10.000 para irte al año de billetes, que los 4 billetes son caros para los niños, lo que comemos, el gasto, el hotel... Bueno, vale, pero es un lujo. Es un lujo. No es algo necesario para la vida. Entonces, cuando vas restando lujos, ves que se puede vivir con menos. Entonces se puede trabajar menos y estar más en casa, estar más con los niños, estar más con la esposa, estar más con el Señor. Entonces es el problema. El problema es la codicia. Y no es casualidad que en esas leyes preciosas que conocemos como los 10 mandamientos, uno de ellos seas, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el buey de tu prójimo, el coche de tu prójimo, la casa de tu prójimo. El codiciar está en el corazón del hombre.
Desde el principio que llegó el pecado está ahí, está ahí. El codiciar, la aprobación de Dios llevó a Caín a matar a Abel. Entonces, cuidado con la codicia. Miren, al final, lo único que les va a quedar es una cuenta llena de ahorros y una vida desperdiciada. Y cuando estés delante del Señor, yo solo quiero que pienses una cosa. Cuando estés delante del Señor y te pregunte, ¿qué has hecho para mí? ¿Qué le vas a decir? No tuve tiempo. El Señor te va a decir, yo te di 24 horas al día como a todos, como lo que le di a cada uno de mis hijos desde que el mundo es mundo. 24 horas al día tenías tú, y tenía aquel hermano que sí iba a la iglesia, y tenía aquel hermano que sí oraba cada día, y tenía aquel hermano que sí leía la palabra cada día, y tenía aquel hermano que sí dedicaba tiempo a sus hijos. El problema es que tus prioridades no eran sus prioridades. No era cuestión de tiempo, era cuestión de prioridades. Y muchas veces prioridades marcadas por la codicia del corazón. Así que es importante entender estas cosas. Injusticia, codicia. Vamos ahora al siguiente punto. Versículo 9. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Tercera palabra. Hemos dicho la primera, injusticia. La segunda, codicia. Tercera, individualismo. En estos siguientes versículos, Salomón hace un llamado a la comunión, al incluir personas en nuestra vida, al no estar solo. Y hermanos, hay gente que yo me he encontrado a lo largo de mi vida que me dice, me gusta la soledad. ¿Y saben qué? Yo lo entiendo. Es bueno tener momentos a solas. Jesús mismo dice la palabra que de costumbre se retiraba a lugares solitarios para orar. Pero Jesús no era una persona solitaria, pero de costumbre se retiraba a lugares solitarios para orar. Cuando Jesús se iba a estar solo, no era porque no le gustaba estar con los discípulos, con Pedro, con Juan. No es porque no le gustaba estar con gente, es porque quería un tiempo a solas con Dios. Yo entiendo y lo valoro, y es bueno, a mí también me apetece tener un tiempo a solas para orar, un tiempo a solas para leer tranquilo, un tiempo a solas, sí, simplemente para tomar un café o mirar por la ventana o pensar en la vida. Ahí a veces cuando salgo a pasear a mis perros es mi tiempo a solas. A solas, ¿no? Porque no sé si eso le pasa a ustedes, yo sé que no me entienden, yo sé que no me van a responder, yo sé que no entienden mis palabras, pero tengo la costumbre a veces de hablar con ellos. Y ellos me miran como si me entendieran, y acabo yo al final teniendo diálogos profundos con estos 2 perros por el bosque. Pero la realidad es que hablo conmigo mismo, porque yo les pregunto y yo me respondo. Y yo soy consciente de ello. Pero la realidad es que es bueno tener a veces unos momentos a solas, pero no es normal desear la soledad. Desde el principio el Señor ya dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y el Señor hizo Eva para Adán, una ayuda idónea para Adán. Porque Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que no podemos entender como normal a alguien que le guste estar solo. Si el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, no podemos entender como bueno que a alguien le guste estar solo. Porque el Señor dijo desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, es normal y es lícito querer tener momentos a solas para pensar, reflexionar, descansar, orar, 1000 cosas. Pero no es bueno no gustarme estar con la gente. Y hay muchas personas que no les gusta las personas, no les gusta estar con nadie. Y eso tenemos que entender que no es normal a la luz de las Escrituras. Además, Salomón ahora está dando detalles de por qué la soledad es peligrosa. Dice, el que está solo y cae, ¿quién lo levanta? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo fortalece? ¿Quién lo pone en pie otra vez? Nadie. Pero si hay 2 y uno cae, ¿quién lo levanta? El de al lado.
Entonces Salomón está haciendo un énfasis en el compañerismo, porque vivimos en un tiempo individualista. El individualismo está a la luz del día. Nos gusta hacer las cosas solos. Vamos a tener otros pastores en la iglesia. No, porque es mi manera de trabajar, es mi ministerio, es mi visión, son mis cosas. Individualismo en el ministerio. Individualismo en las diferentes áreas de la iglesia. Un líder de alabanza, un líder de esto, uno que lleva el timón. Individualismo. Pero el Señor siempre ha hecho cosas colectivas. El Señor no ha hecho nada solo. Él eligió un grupo para estar con Él. Y pidió a ese grupo que cuando Él partiera hicieran otros discípulos. Y la obra de Dios se hicieran juntas, conjuntamente. La Biblia habla en Corintio de la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y dice, ¿y si todos fueran ojo? ¿Qué sería del olfato? ¿Y si todos fueran nariz? ¿Qué sería de la vista? Dice, hay ojo, hay nariz, hay pie, hay mano. Y todos miembros unos de los otros. Y todos igual de importantes, igual de dignos, igual de necesarios. Pero vivimos en un tiempo individualista, en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Y Salomón está dando un énfasis en el individualismo como algo negativo. Y nos llama a la comunión, al estar en conjunto con otras personas. Y lo podemos aplicar de muchas maneras. Comunión en el hogar. Es importante tener comunión en el matrimonio. Muchas veces enfrentamos cosas difíciles, momentos duros en la vida y no hay nada mejor que compartirlo con la persona que está a nuestro lado. A veces nos ayudará a sentirnos más cómodos, a veces calmará nuestra angustia, a veces secará nuestras lágrimas, alegrará nuestros momentos tristes. Y es bueno, pero si estamos solos, hay alguno dirá, nunca estamos solos, estamos con Dios. Es cierto que estamos con Dios, pero el Señor ha hecho otros seres humanos para que estén con nosotros, que son como nosotros, que sufren como nosotros, que lloran como nosotros, que pasan las cosas que nosotros pasamos, y ha querido Dios que estén ahí para ayudarnos unos a otros. Entonces tiene que haber comunión en el matrimonio, tiene que haber comunión en tu familia. No puede ser que tu hijo pase por momentos de depresión, de angustia, de tristeza, y los pase solos. Tienes que estar ahí para levantarlo, para ayudarlo, para no permitir que caiga, para extenderle una mano. Tienes que tener comunión con tus compañeros de trabajo. Esto es un equipo, hay que ayudarse, hay que trabajar juntos. Tiene que haber comunión en el ministerio. La iglesia tiene que entender que somos un todo, que cada congregación es un todo, no seres individuales, cada uno en su sección. Somos un todo, todo. Cada ministerio, cada persona que sirve, cada persona que congrega, somos un todo. Entonces Salomón está haciendo un llamado a la comunión, no al individualismo. Y por ahí hay muchas personas que viven su vida individual con Dios. Eso no es lo que Dios quiere y no lo reflejan las Escrituras. Y sí, cordón de 3 dobleces. Podemos aplicarlo eso al matrimonio. Un matrimonio, incluso 2 pueden ser sacudidos, pero cuando hay ese tercero, cuando Cristo está en medio del matrimonio, cuando Cristo sostiene esa unión, cuando Cristo sostiene esa comunión, eso nadie lo rompe. Cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y vamos a concluir con el último fragmento, del 13 al 16. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos, porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aún los que vendrán después estarán contentos con él. Pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Ven, al final dice, y los que ven al sucesor que va a estar sucediendo a este rey no estarán conformes. Y esto es cierto. No importa quién gobierne, la gente nunca va a estar conforme. No importa quién reine, la gente nunca va a estar conforme, porque al final todos van a ser corruptos. Y al final siempre el ser humano también que los mira es corrupto. Y al final tanta corrupción solo es que protestas, quejas, manifestaciones, luchas, guerras, derecha contra izquierda. Comunistas, socialistas, contra capitalistas, al final un sistema contra el otro, un pensamiento contra el otro. Es así y va a ser así. Pero en esta última parte hace un llamado a una cosa. Mira qué dice el 13. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio. En esta última cuarta parte, la cuarta palabra que me gustaría mencionar es eso. Necedad. Salomón dice que es mejor un joven pobre y sabio que un rey rico y necio.
Pues hay mucha gente que, aunque no lo piensen, valoran más el dinero que la sabiduría. El dinero que la sabiduría. Pero no es lo que valora el Señor. Por eso hay tantos necios en las iglesias de la prosperidad. Por eso hay tantos necios pastoreando iglesias de la prosperidad. Por eso hay tantos necios siguiendo falsos apóstoles, profetas y maestros. Porque dan más valor a las riquezas que ellos ofrecen que a la sabiduría que se encuentra en las Escrituras. Porque la Biblia dice que quien quiera sabiduría, pídala al Señor y la dará en sobremanera. Entonces Salomón en esta última parte está haciendo un balance sobre la necedad. La necedad. Está diciendo que es mejor ser pobre y sabio que necio y rico. Ser necio te llevará a tomar malas decisiones, perder seres queridos, lastimar a tu familia, a muchos errores en la vida, a muchas malas decisiones, muchos malos caminos, muchos malos proyectos, muchas malas acciones, a fallar, a ir de un lado a otro, a estar perdido, a andar y divagar por este mundo, por tu necedad. Y hay gente que tiene pocos recursos, pero es sabia y vive una vida tranquila, una vida estable, una vida con una familia estructurada, porque son sabios y se saben conducir en la vida. El dinero puede abrir algunas puertas, empresarialmente hablando, económicamente hablando, materialmente hablando, pero el dinero no hace que caminemos bien. El dinero no trae paz a la familia. Trae recursos a la familia, pero no trae paz, no trae orden, no trae estructura, no trae comunión. Por eso Salomón dice, es mejor ser pobre y sabio que necio y rico. Pero tristemente, como hemos dicho en la otra palabra, la codicia, hoy la gente va detrás ¿de qué? Del dinero, porque en este mundo, maldito por el pecado, creemos y nos han hecho creer que tanto tenemos, tanto valemos. Porque ahí voy a entrar en la iglesia, en cualquier lugar, la gente me va a mirar y me va a decir, wow, mira qué ropa, mira en qué coche vino, mira qué marcas luce. Ay, qué triste. Cuando de golpe llegas a exhibirte así y te encuentras con alguien sabio que te mira y piensa, qué pena de matrimonio, qué pena de hijos, qué pena de futuro, qué pena de eternidad. Y él, pero ¿cómo? Mira lo que tengo. No, pero la vida no es eso. Eso son cosas. Pero eso no es la vida. Eso son cosas materiales. Hoy están y mañana no están. El coche se rompe, el reloj te lo roban, pero los valores, los principios, la familia, el hogar, la comunión, eso dura para siempre, mientras el Señor quiera. Entonces esas son las 4 cosas que aquí destaca Eclesiastés 4. Injusticia, codicia, individualismo y necedad. Así que un llamado a ser justos con nuestra vida y actuar con buenos valores y principios en lugar de tanta pancarta. Sabemos que, como ha dicho Salomón, esas injusticias son fruto del pecado, no de la ausencia de Dios, sino de la presencia de un hombre en pecado. Número 2, la codicia. Cuidado con correr detrás del dinero. Cuidado con cambiar lo que vale, lo que tiene valor, por conseguir cosas que tienen precio. Número 3, individualismo. Lucha por no ser individualista. Mete personas en tu vida. Mete personas en tus proyectos. Únete a tu esposa y a tu esposo, a tus hijos. En tu trabajo, en la iglesia, busca comunión. Y número 4, cuidado con la necedad. Busca sabiduría en Dios y te conducirás de una manera recta y prudente en esta vida. Espero y deseo que el Señor bendiga esta palabra, trayendo fruto a nuestros corazones. Y que así como yo esta mañana meditaba en esto, sirva para que ustedes también puedan meditar hoy. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes hoy y siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y en esta tarde te pedimos, Señor, que no nos permitas, Señor, ir detrás de la injusticia o de la opresión, sino que mostremos, Señor, una actitud distinta con nuestra vida, tratando a las personas con amor, tratando a las personas justamente, Señor. Ayúdanos también, Señor, a ser gratos, Señor, y no caer en la codicia, detrás del dinero, y dejar de lado familia, hijos, a ti, Señor, y nuestra relación contigo, solamente por trabajar y llenar, Señor, nuestras alacenas de cosas, Señor, que luego no servirán de nada en la eternidad. Padre, te pedimos también, Señor, que quites de nuestro corazón todo individualismo y nos ayudes a ser personas que buscan comunión con otros, que buscan incluir personas en nuestra vida y en nuestros proyectos, porque son mejor 2 que 1, Señor.
Y en último lugar, te pido también, Señor, que nos hagas sabios, que no nos hagas fijarnos en las cosas materiales, sino que busquemos sabiduría en ti. Ayúdanos, Señor, a eso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que la palabra del Señor dé fruto en sus corazones, dé fruto en nuestras vidas y que podamos ser todos los días edificados con esta preciosa palabra inspirada por el Señor. Que el Señor guarde sus casas, que el Señor guarde sus familias, guarde sus corazones y nos ayude a que esto que hemos leído hoy podamos aplicarlo y vivirlo todos los días. Un fuerte abrazo.